justicia española, no sé, digamos, que han hecho que la justicia española no entienda el caso peruano o efectivamente no encuentra indicios, a pesar de que el caso estuvo bien planteado, que podría ser el lado B. El problema de la extradición no va de fondo, va de forma. Entiendo. No va de fondo. Nadie va a decir si el señor La justicia española no se va a decir es... si hay organización o no. Es como me lo has presentado, a mí no me causa convicción de que aquí hay un tema de doble incriminación. Digámoslo, y que es la base justamente para denegar la justicia española no dice si el señor Nostroza es culpable o inocente. Dice si debe ser o no juzgado por determinado delito. Así es. El tema es, nombrar jueces parece algo inocuo en sentido de para una organización criminal, pero si se analiza casos en los que tú ves que se ha direccionado que para tal sala esté tal juez y que por lo tanto y se van poniendo de acuerdo las personas que saben que van a estar en la línea de juzgar a un individuo, obviamente está arregladísimo, porque de nada sirve condenar al de la primera instancia si el de la segunda lo va a culpabilizar, y por eso es que se dan todas estas movidas en red. ¿No está planteado así en el cuaderno de extradición? Obviamente no conozco yo el cuaderno de extradición, pero conforme a la lectura del auto, pareciera que lo único que se ha dicho es que era una organización dedicada a nombrar jueces. Cuando lo que debía haberse dicho en todo caso y presentado el caso así, es que era una organización que estaba, digamos, creada y destinada para tomar el poder, o en todo caso para secuestrar la justicia en el país. Exactamente. Y que cayera donde cayera, podía ser beneficiado si agarrabas a un miembro de la red, ¿no? Que caiga el CNM significa RENIEC, significa OMPE, significa Poder Judicial, significa Fiscalía, y todos los sectores económicos que giran en torno a ello, partidos políticos, elecciones y todo lo demás. Entonces, si tú no presentas el caso de esa manera... Bueno, señor Pérez Arroyo, hemos comprendido que ha leído usted y que tiene alguna mirada crítica sobre la manera como el Perú fundamentó su caso. Muchas gracias y buenos días, Miguel Pérez Arroyo, abogado penalista. Hacemos una pausa y retomamos Ampliación de Noticias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en la casa de Fátima Aparicio, una joven de 27 años que tiene el síndrome SWIT. Es un síndrome que provoca que su cuerpo aparente ser de una niña de 10 años aproximadamente. Esto ha provocado que ella tenga varios problemas con respecto a encontrar un trabajo. Sin embargo, hace un mes lo encontró en un nido en San Juan de Miraflores, donde nos encontramos y donde ella vive, y ella ha acudido al rotafono de RPP Noticias para denunciar que ha sido despedida y al parecer por discriminación. Vamos a hablar con ella. Fátima, muy buenos días, para que nos detalles acerca de por qué crees que hubo discriminación al momento de despedirte. ¿Qué pasó? Pasó que yo estaba trabajando normal, ¿no? Un día lunes me llamaron, ¿no? Y me dijeron que hasta aquí nomás, ¿no? Porque en primer lugar no querían tener responsabilidad del nido, porque algo me pasaba, ¿no? Ya que me ven así chiquita, frágil, que no puedo, ni por decir, si me manda algo a hacer, no puedo hacerlo, ¿no? ¿Para qué voy a tener un trabajador así, no? Si puedo tener otro trabajador, ¿no? No, que es mejor que hasta aquí nomás, porque a tu salud también me dijeron por mí, ¿no? Tu salud, tu integridad también no puede ser afectada, ¿no? Y que además vas a dar más trabajo a las demás compañeras, ¿no? Porque tú no puedes hacer nada, ¿no? Por decir, tu trabajo que te toca a ti, todas tus compañeras lo van a tener que hacer. Te dijeron así, literalmente, no puedes hacer nada. Sí, o sea, te mandamos a hacer esto, no lo puedes hacer. No, yo acá, o sea, me dijo así, yo acá quiero trabajadores que puedan hacer de todo, no, que hagan de todo. Acá todos hacen de todo y, o sea, y por ti, no, eso va a perjudicar a tus demás compañeras, además se va a fomentar que hablen, ¿no? Entonces yo me quedé así, ¿no? Porque cuando me presenté,
¿no? Me dijeron que sí, que era un colegio inclusivo, que sentaba de todos, ¿no? Además veo, ¿no? Y vieron que quizás no te puedes enfocar en esto, lo que es quizás trabajos, con esfuerzo, pero te puedes dedicar a lo que es las manualidades, ¿no? Uno con otro. Y yo lo estaba haciendo, normal, ¿no? Ay, señorita, le digo, para mí no hay problema, con tal de yo trabajar, sea desenvolverme acá en el nido, yo encantada, le digo más. Ahora, luego de este despido, ¿qué pasó? ¿Tú fuiste a quejarte en los ministerios correspondientes? ¿Qué te dijeron? Sí, primero fui lo que es a la Defensoría del Pueblo. No, ahí me dijeron que me pueden ayudar, pero quizás demostrando pruebas, ¿no? O demostrando pruebas, ¿no? De por decir algún contrato o algo, ¿no? Pero en ese trabajo solamente estuve de un mes, 4 días nada más, ¿no? Después me fui a lo que es al Ministerio de Trabajo. Al Ministerio de Trabajo también no me pudieron ayudar porque para que me ayuden tenía que haber pasado 3 meses o haber estado 3 meses en ese trabajo. Y tampoco me pidieron ayuda porque he estado pues poco tiempo, ¿no? Y me fui a Sunafil también, que es parte del Ministerio de Trabajo, que también igual. Te pedían requisitos para poder denunciar esto. Ahora, ¿qué es lo que estás pidiendo tú? Lo que yo pido ahorita, señorita, es que ya basta con la discriminación ante mi persona, ¿no? Porque no es la primera vez que me pasa, ¿no? Siempre al verme, ¿no? Me discriminan, ¿no? Sin embargo, no es la primera vez, como digo, ¿no? Ya estás cansada. Estoy cansada de lo mismo, de que tan solo al verme me miran de pies a cabeza y de cabeza a pies y no me valoran como soy, ¿no? Y eso es chocante para mí porque me pongo mal porque usted ve mi situación y no puedo yo salir adelante porque yo quiero salir y me cierran las puertas así al instante, ¿no? O sea, tú sientes que tienes las capacidades, que tú puedes hacerlo, incluso tienes las ganas, incluso por tus padres. Claro, tengo las ganas, yo puedo porque ya he estado en una institución trabajando, pues, y yo me he sentido bien, me he sentido tranquila y yo pienso, pues, no, en otros trabajos también voy a estar igual, voy a ser igual, ¿no? Pero veo que la situación para mí cada vez es difícil, ¿no? Encontrar un trabajo que me digan, no, sí, y no quiere esto, que no, y... Bien, Fátima, muchas gracias por contarnos lo que estás viviendo, ¿no? Porque seguro como tú también hay gente que se siente discriminada y que no solamente acaba ahí, sino que esto conlleva a problemas incluso psicológicos a veces, porque te desmotiva, te pone triste y eso no se quiere. Ella está pidiendo de que la valoren y que pueda conseguir un trabajo adecuado, ¿no? Y que no sea discriminada y que atiendan también además su denuncia de una presunta discriminación en el anterior trabajo en el cual ella había estado. Entonces, hacemos extendido el llamado a las autoridades competentes para que puedan ver el caso de Fátima. Adelante, compañeros en estudios. Segundo Foro Integración al Bicentenario, organizado por RPP. 17, el Grupo RPP organiza el segundo Foro Integración al Bicentenario. El objetivo es elevarnos por encima de las demandas que cada día llegan a nuestras redacciones para diseñar cuál es el país que a mediano y largo plazo queremos en sectores fundamentales como la educación, la modernización digital y la viabilidad de nuestras ciudades. Para eso hoy hemos invitado a alguien que nos ha ayudado mucho en la preparación de este foro, el señor Álvaro Hensler, que es un economista graduado en la Universidad del Pacífico, pero que desde hace 1 año y medio es el presidente ejecutivo, CEO, como dice la gente que habla inglés, de una asociación Mosaico, que intenta hacer converger instituciones diferentes tras objetivos sociales. La prueba de fuego la están teniendo en el norte de nuestro país. Comencemos por el norte. ¿Qué es lo que ha logrado Mosaico con las instituciones afectadas por el niño costero ahí y cuál es su proyecto general a nivel nacional? Buenos días, señor Álvaro Hensler.
Bueno, muy buenos días y gracias por la invitación. Feliz de estar con ustedes. En Mosaico, efectivamente, el proyecto bandera que tenemos hoy es ayudar a la comunidad de Curamori en Piura, que como bien sabemos, lamentablemente sigue en un proceso viviendo en una situación difícil. Sin embargo, nosotros decidimos articular una serie de organizaciones del sector público, privado y civil para juntos poder darles esperanza y capacidades a los pobladores de Curamori. Hoy trabajamos con jóvenes y mujeres en Curamori. Hemos articulado a más de 15 organizaciones, empresas, fundaciones, ONGs, sociedad civil, para poder dar capacidades de liderazgo y de competencia a las mujeres y jóvenes de Curamori para que puedan reconstruir su futuro y poder soñar con un Curamori distinto hacia adelante. ¿Cuáles son esas organizaciones a las que intenta usted dar esta capacitación? Son la misma comunidad en Curamori, las mujeres y los jóvenes, y lo que hemos hecho desde Mosaico es traer a la mesa a ministerios del Estado, traer a la mesa a empresas como Belcorp, como Intercorp, como Bacus, traer a ONGs como Enseña Perú, a Fundación Proyecto Peruanos, Ayuda en Acción, para juntos traer lo mejor de cada uno y poder impactar en la vida de estos jóvenes y mujeres. Álvaro, has trabajado ya varias veces en proyectos, Enseña Perú fue uno de ellos, que son experimentos sumamente interesantes en los que hay una participación de sociedad civil, del Estado y de empresa privada. Pero siendo muy exitosos y demostrando grandes resultados, siempre parece que el problema está en que ese modelo se tome y se proyecte a nivel nacional. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo haríamos? Es una muy buena pregunta. Yo siempre digo que en los temas sociales y en educación tenemos una infinidad de problemas y yo diría que casi en el Perú están todas las soluciones. De acuerdo. Simplemente que son muy pequeñas, muy acotadas y muy desarticuladas. Hay varias experiencias en Estados Unidos, en Colombia, en Brasil, donde el Estado, reconociendo que en el país hay peruanos que están haciendo cosas increíbles, ponen muchos recursos, fondos concursables, una cantidad importante de dinero y procesos para llevar que estos pequeños experimentos que tienen impacto comprobado se puedan escalar y replicar a mucho mayor escala. Volverlos políticas nacionales, por ejemplo, en muchos casos. Uh-huh. Ese ejercicio lo hemos hecho muy tímidamente en el Perú. Uh-huh. Es decir, no tenemos que ir a Finlandia a buscar qué cosas buenas hay en educación, sino hay que ver aquí. Está no solamente Enseña Perú, hay un montón de iniciativas que en los últimos 20 años han generado un impacto muy importante. Fe y Alegría. Fe y Alegría, Empresarios por la Educación. El Banco Continental, con su experiencia de comprensión lectora, ahí donde lo han aplicado, les ha ido espectacularmente bien, ¿no? En fin, hoy hay sin fin de organizaciones. Lo que no hay es una decisión de parte del Estado de decir, ok, si tantas de estas cosas funcionan en pequeño y con ciertas condiciones, ¿cómo hacemos para que escalen? Y yo creo que básicamente es una decisión política, capacidad de dar mucho dinero para poder que estas iniciativas puedan crecer y tener el músculo para poder llegar a los lugares más complicados del país. Álvaro, eso me lleva a un tema un poco más problemático, ¿no? Que es en el mundo, o sea, la dificultad por lograr consensos, ¿no? En el mundo vivimos una especie de época de guerras culturales y en la educación peruana vivimos específicamente la guerra cultural de la equidad versus ideología de género, enfoque versus ideología de género, ¿no? Y te pregunto esto de cara al evento Integración rumbo al Bicentenario, porque una de las cosas que se quiere es lograr consensos. Y parece que en esta materia el consenso fuera imposible, porque tenemos a un grupo de gente que siente que cualquier cosa que suene a género es una especie de agresión y una perversión incluso. Y por otro lado tenemos, y además invocan que el derecho de los padres a determinar la educación de sus hijos es irrenunciable, lo cual evidentemente suena atendible. Y por otro lado tenemos otra posición atendible, que es la de quienes buscan que los niños sean educados para cambiar los paradigmas que generan la desigualdad entre peruanos y peruanas. Entonces, ¿cómo ves tú la posibilidad de equilibrar ambas posiciones o conseguir consensos entre esas posiciones? Y yo creo que has tocado un tema bien importante, que es el tema de los acuerdos y el diálogo hasta converger hacia cosas que nos unen. En educación, la razón por la cual no hemos avanzado tan rápido como hubiésemos querido es básicamente por la incapacidad de lograr acuerdos prácticos. Cuando el presidente Toledo, inicio de los 2000,
puso en emergencia la educación, comenzó el gran proyecto educativo del 2021, que hoy se está reformulando en 2036, y son herramientas interesantes de consenso genérico. Pero cuando ya comienza a hacer políticas públicas, a que realmente mover la aguja a la educación, el gran problema son los acuerdos prácticos. Y en este caso específico, lo que tú mencionas, Gonzalo, yo sí creo que hay mucho en común entre esos ambos grupos. Pero nadie ha tenido la capacidad de traerlos a la mesa y decir, ok, claramente, y es democrático que tengan posiciones distintas, pero ¿cuál es aquello que nos une en favor de la igualdad de oportunidades para los niños y las niñas del Perú? Y hay un montón de campo común, pero no hay esos espacios intermedios de encuentro que permiten llegar a acuerdos muy prácticos en favor de ¿Cuáles acuerdos prácticos imaginaría usted? Porque el problema es que no estamos discutiendo de dos visiones racionales del mundo. En algunos casos hay fanatismo religioso y muy poca disposición a reunirse y a dialogar con quienes pueden percibir como la encarnación del diablo. Ahora, solo para precisar, pero el discurso ha sido tomado por los extremos. No necesariamente son representativos de un montón de padres preocupados que no entienden muy bien que les están enseñando a sus hijos, ¿no? Yo creo que hay que tomar en cuenta que estos movimientos y colectivos sociales demuestran una cosa, más que se mostrar en desacuerdo con ellos, que es la capacidad de las personas de movilizar ciertos puntos que pueden ser extremos. Y yo creo que así como no podemos estar de acuerdo muchos de nosotros con mis hijos no te metas, sí podríamos añorar que hayan con mis hijos sí te enseñan. Uh-huh. Y yo estoy seguro que la gran movilización en educación va a venir no necesariamente de los ministros, sino van a venir de los padres de familia que se pongan de acuerdo y movilicen para que haya educación de calidad de sus hijos. Bueno, y nos quedamos con esa buena noticia, con esa afirmación. Vamos a ir a una pausa, Álvaro Hensler, y regresamos después de la pausa para que nos haga otras buenas noticias y nos adelante un poco lo que va a exponer usted el viernes en el Foro Integración al Bicentenario del Grupo RPP. El uso de la palabra, que en el caso de inconcurrencia se le iba a excluir imponiendo 3 unidades de referencia procesal como multa y sin perjuicio de continuar esta audiencia con la defensa pública, del cual también se le notificó en ese acto. Le manifiesto que primero hay que dividir siempre esto, porque he notado cuestionamientos que se realizan, pero me parece por una cuestión de no identificar la diferencia que existe entre lo que son principios de las reglas procesales o las reglas. Es bajo la bibliografía de tanto de Gustavo Sabrebelsky como de Robert Alexis. Nuestro título preliminar del Código Procesal Penal y en el número 10 señala que los principios que se encuentran regulados del 1 al 9 resultan prevalecen sobre las reglas procesales por las cuales se construye el Código Procesal Penal, y no se puede negar ahí lo que corresponde al derecho de defensa previsto en el artículo 9. Ahora, este derecho de defensa no solamente tiene una connotación de carácter constitucional del artículo 139.14, sino también del artículo 8 de la misma Convención Interamericana de Derechos Humanos, cuyos lineamientos son vinculantes y deben ser vinculantes también para todos los jueces nacionales. Ahora, como regla procesal se establece en el artículo 85 cuáles son las audiencias de carácter inaplazable, y en este caso lo que se está discutiendo es la libertad personal de los ciudadanos. Siendo así, esto resulta inaplazable, esta audiencia, y por eso es que en el inciso 4 del artículo en mención se señala: la renuncia del abogado defensor no lo libere de su deber de realizar todos los actos urgentes que fueran necesarios para impedir la indefensión del imputado en la diligencia del cual ha sido citado. Su abogado no se encuentra presente y en definitiva lo ha dejado en estado de indefensión. Le manifestaré que el artículo 139.14 de la Constitución Política del Estado señala que el derecho de defensa debe mantenerse, no debe limitarse en ningún estado del proceso. Nos encontramos en un proceso. El otorgarle un espacio de tiempo para que usted pueda asignar un abogado de la defensa privada para el día de mañana significaría recortar al menos en este intervalo de espacio. Por eso, teniendo en cuenta los apercibimientos que se han impuesto el día de ayer, se le va a subrogar a su abogado, se le excluye a su abogado defensor de su defensa, se realiza la tramitación correspondiente para la multa, sin perjuicio de poner en conocimiento a la presidencia de esta sala.
ahora. Son las 9:19, estamos conversando con Álvaro Hensler, graduado en la Universidad del Pacífico y en la Universidad de Harvard en materia de políticas públicas, y que será uno de los expositores en el Foro Integración al Bicentenario que organiza el Grupo RPP este viernes en el campus de la Universidad de Lima. Usted nos ha dicho que no hay encuentro entre corrientes, sensibilidades, grupos con ideas diferentes de lo que debe hacerse en educación, porque no se hallan objetivos prácticos en los que las grandes contradicciones doctrinarias puedan hallar solución. ¿En qué otros campos le parece a usted que debemos hacer progresos para que la educación peruana no siga estando entre las peores de América Latina? Yo creo que hay que primero tener una mirada menos cotidiana y de moda y más histórica sobre la educación en el Perú. Si uno mira los últimos 12 años en el Perú, el presupuesto nacional ha aumentado de 10.000 millones de soles a 30.000 millones de soles. Se ha multiplicado por 3 la cantidad de dinero en los últimos 12 años. ¿Cuánto ha mejorado el acceso a la educación? Bastante. Más niños en los colegios, más becas para los jóvenes, hay más colegios, la gente accede a más educación. Pero el reto de siempre es la calidad. Si bien se multiplicó por 3 la cantidad de presupuesto público, la calidad, medida si quieren por cuánto los niños comprenden lo que leen o saben de matemáticas, ha progresado sostenidamente, pero muy lento y muy marginal. Por dar un dato, en matemática en el 2007 alcanzaba en el satisfactorio solamente el 7% de todos los 9 millones de estudiantes como una muestra de segundo de primaria. Hoy, el año pasado, 15%. De 7 a 15%. Y en zonas rurales esto baja... Estamos desempeorando. Estamos desempeorando. O sea, es una progresión sostenida, pero tremendamente lenta y marginal. Entonces, claro, si seguimos en ese ritmo, en el 2050 llegaremos a tener una educación de calidad para todos. Y ahí es donde el género y que todas las niñas y niñas reciban la misma igualdad de oportunidades es una de las otras 3, 4, 5 grandes reformas que se han comenzado, pero dado la cantidad de cambios que han habido, no se han continuado. En los últimos 10 años en los últimos 20 años ha habido 15 ministros. Y en los últimos 5 han habido 5 o 7. Es decir, no cumplen ni los 8 meses en promedio. ¿Quién puede hacer una reforma para un sector tan grande con tan poco tiempo y donde cambian sus equipos? La continuidad es un elemento muy importante para que las grandes líneas de reforma no se abandonen y no queden al gusto de quien esté a cargo de la institución. Hemos sido como muy reduccionistas en el tema de la discusión de la educación. El tema de la igualdad es fundamental, es un tema que además es transversal a muchos aspectos, no solo el de género, y eso nos va a hacer una mejor sociedad a la larga. Pero es verdad que eso no lo va a corregir solo el colegio, hay una chamba que hacer mucho más grande. El colegio lo que tiene que hacer para empezar es que el chico aprenda a leer, aprenda a sumar, a restar, que tenga un razonamiento matemático decente, que pueda manejar conocimientos. Ahí está el futuro. Además, por supuesto, de que sea una buena persona. Eso es como la base de cualquier aprendizaje. Y no importa qué computadora pongas, de qué tamaño sea el colegio, cuántas pizarras electrónicas haya, si el maestro es malo. Yo creo que acá, si nosotros 4 tratamos de recordar un momento en nuestra vida que hayamos aprendido algo bien aprendido, lo primero que recordamos es la cara de un buen profesor. Y yo no sé si estamos logrando, si bien ha habido avances en lo que es la carrera docente, y ya yo he visto el trabajo de muchos maestros que es absolutamente admirable, no sé si estamos totalmente enfocados en ese punto, que es el que tiene que empezar a funcionar, sí o sí, ¿no? No hay duda, según todos los estudios que hay en el mundo acerca de educación, de que la relación del profesor con los estudiantes en el aula, en la comunidad, es la variable más importante de todas. Y esto lo comenzamos a entender a inicio de los 2000. Sin embargo, ha habido mucha irregularidad. La ley de reforma magisterial ha tenido muchos cambios, siguen habiendo muchos cambios que generan poca capacidad de aplicabilidad y consistencia en la aplicabilidad. Las capacitaciones son a veces caprichosas, van cambiando de un año a otro, no están bien estructuradas de acuerdo necesariamente con las necesidades de los maestros, ¿no? Y hay un tema adicional, Patricia, que es a veces el día a día distrae de lo más importante para construir el futuro. En todas las áreas. Muchísimas gracias a Álvaro Hensler por su presencia. Vamos a escucharlo el viernes en un panel. Estamos tan entretenidos. No, pero hay que dejarlo con una frase. Además tenemos urgencia.
Quiero decir además que en la mesa de integración vamos a tener el gusto de estar con Álvaro, así que... Solo un último mensaje, que es: la educación depende de todos, y que armemos un movimiento por la educación de todos, podamos ser parte de este cambio. No solamente de ministros o ministras, de pequeños líderes, sino de que todos los peruanos le demos la urgencia a la educación, porque no hemos avanzado muy lento. Y muchas gracias, mucho más Álvaro. El viernes sigamos conversando, Álvaro. Claro, Patricia, gracias. En el panel que dirige, son las 9:24. Segundo Foro Integración al Bicentenario, organizado por... liderada por Villarán de la Puente y seguida por José Miguel Castro Gutiérrez. A finales del año 2000... Obviamente a la sala judicial en que se está viendo el caso de Susana Villarán. Ahí está ya también nuestra compañera Andrea Amezquita. Adelante, Andrea. Gracias, Fernando. Ya inició la audiencia para variar la comparecencia restringida que tiene la exalcaldesa Susana Villarán por prisión preventiva, un pedido que se ha hecho la Fiscalía ante el tercer juzgado de investigación preparatoria nacional permanente especializado en delitos de corrupción de funcionarios a cargo del juez Jorge Chávez Tamariz. En esos momentos hace uso de la palabra la representante del Ministerio Público. Escuchemos. 2012. Del mismo modo, el 20 de junio del 2012 nombra al señor Domingo Arzubialde Elorrieta. ¿Por qué es necesario hacer hincapié en estos dos nombramientos? El cargo Arzubialde Elorrieta. ¿Por qué es necesario hacer hincapié en estos dos nombramientos? El cargo del señor José Miguel Castro Gutiérrez era el cargo más importante de la gestión municipal, adicional a Villarán de la Puente, y el cargo del señor Domingo Arzubialde Elorrieta era un cargo de suma importancia porque veía directamente todo lo relacionado a las obras de concesión de los proyectos Vías Nuevas de Lima, conocido como Rutas de Lima, y Línea Amarilla de OAS, que luego fue cambiado a Vía Parque Rímac, ¿no? Y es en ese contexto que habrían pedido los dineros que posteriormente pasaremos a desarrollar. En la estructura orgánica de la Municipalidad de Lima se advierte pues que la gerencia de promoción de la inversión privada dependía directamente de la gerencia municipal y que era un cargo estrechamente vinculado a Susana María del Carmen Villarán de la Puente, ya agenciada de personas de su confianza, como es el caso de Castro Gutiérrez y bueno, también del gerente de promoción de la inversión privada. El 31 de octubre del 2012 el Jurado Nacional de Elecciones convoca a consulta popular de revocatoria. ¿Para cuándo? Para el 17 de marzo del 2013. Así, según lo que sostenemos en el Ministerio Público, Villarán de la Puente y Castro Gutiérrez, teniendo en consideración los intereses que las empresas brasileñas Odebrecht y OAS tenían en la Municipalidad de Lima, en atención a los proyectos Vías Nuevas de Lima o Rutas de Lima y Línea Amarilla de OAS, habrían solicitado dinero para financiar la campaña por la no revocatoria. Para esto, ¿por qué necesitaban el dinero? Por lo primero, la contratación al publicista brasileño Luis Fabre a través de la empresa FX Comunicacao. Acá debemos tener en cuenta algo, señor juez. Según lo señalado por Salomón Lerner Guitis, fue Villarán de la Puente, la propia alcaldesa de Lima, quien le solicitó se comunique con Fabre para que lleve a cabo la campaña por la no revocatoria. Fabre, a su vez, se habría comunicado con Valdemir Flavio Pereira Garreta por la empresa FX Comunicacao. Esto se corrobora pues con los movimientos migratorios de las personas antecitadas. Del mismo modo, señor juez, debemos tener en consideración que Villarán de la Puente habría estructurado toda una organización para perpetuarse o para quedarse en el poder aún más al costado de Castro Gutiérrez. ¿Por qué razón decimos esto? Porque se creó la Asociación Amigos de Lima Metropolitana, asociación que, si bien Villarán de la Puente en su declaración de fecha en diciembre del 2017 señaló que no tenía mayor conocimiento, que solamente supo de esta porque había recolección de fondos, pero que le fueron informados de algunos nombres, es menester señalar que al momento... en diciembre del 2017, señor juez. 5 de diciembre del 2017. Ya. La señora Villarán de la Puente... Iniciada esta audiencia, además hizo uso de la palabra el ex gerente municipal, José Miguel Castro, el cual aclaró
que su abogado, el que lo representaba en su defensa, José Orrego, había renunciado, por lo cual ha pedido un abogado de oficio. Escuchemos sus declaraciones. Muy buenos días, señor juez. El día de hoy, efectivamente, ha renunciado mi abogado, el doctor José Orrego, y nosotros teníamos entendido de que nuestra audiencia personal era el día de mañana, miércoles. Entonces, lo que le solicito en este caso es que mi caso particular pueda ser hoy visto por un abogado público, y el día de mañana, yo voy a designar un nuevo abogado para la audiencia de mañana. Se lleva a cabo esta audiencia para evaluar la variación de comparecencia restringida que tiene tanto Susana Villarán como José Miguel Castro a prisión preventiva. Adelante, Fernando. Muchas gracias, Andrea, por habernos permitido escuchar una parte del desarrollo de esta audiencia. Asimismo, tomamos nota de que ha renunciado el abogado que defendía al funcionario municipal, ex gerente José Miguel Castro, que está solicitando para el día de hoy un abogado de oficio. 9:30. Hacemos una pausa y regresamos a ampliación de noticias. Beneficios personales, políticos, partidarios. El presidente del Congreso declara en estos momentos a la prensa, será consultado sobre diversos temas y ahora sobre la casación a Keiko Fujimori. En manos de la Corte Suprema y yo no voy a pronunciarme al respecto porque es un poder autónomo e independiente. Presidente, hoy sale una nota. Se le consulta ahora al presidente del Congreso sobre la posibilidad de una reelección. No, todavía estamos lejos al mes de julio. Yo lo que he dicho un momento, y lo vuelvo a decir hoy día, que no descarto, porque sí tengo una preocupación que a partir del mes de julio, a partir de agosto, las cosas vuelvan a ser como los 2 primeros años aquí en el Congreso. Ya hemos visto lo que ocurrió en la Comisión de Defensa, y ya hemos visto lo que está ocurriendo con los blindajes a Inostroza y a otros funcionarios del Ministerio Público. ¿El Perú quiere que el Congreso vuelva a hacer ese Congreso los 2 primeros años? Eso es lo que me preocupa, pero no estoy pensando en candidaturas ahora. ¿A qué bancada? ¿Qué bancadas están conversando con él? Todavía es muy prematuro. Ahora estamos interesados en ver cómo ayudamos a darle una solución a la problemática agraria, por ejemplo. ¿Qué políticas de Estado para el sector agrario impulsamos para evitar que hayan más paros como estos? ¿Qué hacemos para los microempresarios? ¿Cómo potenciar su trabajo? Mañana tenemos un evento aquí en el Congreso con miles de emprendedores, de microempresarios. Estamos en esa tarea. ¿Va a necesitar los votos de Fuerza Popular? ¿Cree usted que hay alguno de Fuerza Popular? ¿Se le insiste sobre el tema? No estoy en pos de candidaturas ni en plan de candidato, así es que quienes candidaten o postulen a la mesa seguramente tendrán que presentar una propuesta de cómo será su gestión y a partir de ahí convencer a los congresistas, ¿no? Permítame retomar el tema de César Inostroza. Usted dice que en la comisión permanente hubo parlamentarios que lo blindaron, ¿cierto? Estamos refiriéndonos a qué bancadas en específico. Bueno, pero todos hemos leído el chat de una congresista que dice ahora nosotros solo blindamos a Inostroza. No estoy diciendo la verdad que nada nuevo. Y es evidente que algunas congresistas que fueron voceras de una bancada se acercaban pues a escaño por escaño a conminar para que los miembros de la comisión voten en un sentido. Creo que las amenazas del ex consejero Noguera que señalaba a los congresistas, le decía yo tengo audios, yo tengo videos y pobres de ustedes que me sancionen, asustó a muchos. Y eso hizo que no solamente se saque de crimen organizado o de organización criminal a los ex magistrados del CNM, sino también al juez Inostroza. ¿No? Habría que preguntarse quién tiene miedo que Inostroza regrese al Perú. Gracias, muy amable. Muy bien, declaraciones entonces del presidente del Congreso, Daniel Salaverry. Adelante, estudios. Un gran salto hacia la realidad. Nuevo QLED 8K de Samsung.
Fabiola de la Cuba presenta su nuevo espectáculo, Tutaiquilla, Noche de Luna, este viernes 17 de mayo en el Gran Teatro Nacional. 300 artistas en escena. No te pierdas la más grande producción de música y danza peruana de todos los tiempos. Entradas en Teleticket. No hay una fórmula mágica para que puedas organizar tus gastos. Sin embargo, te propongo esta estructura simple para que tengas una forma más adecuada de organizar tu dinero. El 10% de tu remuneración, guárdalo y ahórralo. El 20% utilízalo en tus metas de felicidad, en lo que te haga feliz, en tus gastos personales. El 30%, si tienes créditos pendientes o a lo mejor un alquiler que pagar, debe ser destinado para ese rubro. Y el 40% para lo que se conoce como gastos básicos. La comida, la alimentación, la luz, todo lo que necesitas para vivir día a día. Es muy importante que plantees una estructura y que esta estructura se adecue a tu realidad personal. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte. Voto donde sale la congresista María Elena Foronda, quien ha sido suspendida por el Pleno del Congreso durante 120 días por haber contratado como personal en su despacho parlamentario a una persona que había sido condenada por terrorismo a 15 años de cárcel. Señora Foronda, buenos días. Buenos días, un gusto saludarme y gracias por la oportunidad para poder conversar con usted y a través de ustedes con el país. Gracias, señora Foronda. Antes de entrar a los aspectos legales, pues que usted está planteando una acción de amparo ante el juzgado del Distrito Judicial del Santa, quería conocer su opinión, no judicial, sino política y ética sobre el acto que se le reprocha, habida cuenta de lo que ha sucedido y esta suspensión de la que usted es objeto. ¿Cómo evalúa la idea que tuvo de contratar como empleada en el Congreso de la República a una persona que había sido condenada por terrorismo? A ver, yo te agradezco la pregunta porque me sirve para poder hacer algunas precisiones. En primer lugar, yo no he contratado a nadie. Lo que hice fue hacer una propuesta a la Oficina de Administración del Congreso de la República, que tiene todo un procedimiento que lo pueden ustedes revisar a través del reglamento, que es público del Congreso, del Congreso, en donde se establecen los requisitos que las personas que nosotros proponemos deben de cumplir para determinados cargos. La señora a la que yo contraté era mi asistenta, y a la que yo propuse la contratación era mi asistenta para poder, para que ella pudiera desempeñar ese cargo, un cargo que era de acceso al público, totalmente abierto, y 2 años y medio después salió el tema de este reportaje. Bueno, ahora, señora... Cuando yo propuse su contratación, no tuvo ninguna observación de la administración del Congreso de la República, porque ella había cumplido su pena y de acuerdo a la Constitución Política y al Código Penal y al propio reglamento del Congreso de la República estaba habilitada para desempeñar cualquier trabajo como una persona que se había rehabilitado a la sociedad. ¿Entre los papeles presentados estaba sus antecedentes penales? Buenos días, Patricia. Buenos días, señora Foronda. Estaba sus antecedentes penales y sus antecedentes judiciales. ¿Y salía que había sido una persona procesada por terrorismo? Cuando una persona es procesada, ya cumplió su pena,
se le borran todo tipo de antecedentes que ella hubiera tenido, cualquier persona que ha cumplido una pena. Eso tenía entendido, señora Foronda. Entonces, la administración del Congreso, que probablemente tampoco la podría haber objetado porque no hay no hay un impedimento administrativo, no sabía que esa persona había cumplido una sentencia por terrorismo. La única que sabía que esa persona había cumplido una sentencia por terrorismo era usted, que la proponía. A ver, cuando las personas cumplen una pena, estas y son reinsertadas al Estado, eso lo dice la norma, no lo digo yo, se borran todos sus antecedentes. Sí, señora Foronda. El debate que hubo al interior del Congreso, y que ahora va hacia la pregunta que usted me hace, es que yo debía haber informado sobre los antecedentes de esta persona, aun cuando el reglamento del Congreso ni ninguna norma así lo exige. A ver, pongámoslo de... yo el Código Penal, y en el Código Penal señala que no existe, cuando una persona se reinserta a la sociedad, más allá del caso que estamos hablando, tienen el derecho de tener la privacidad, si no estaría nuevamente volviéndose a, digamos, a ventilar un proceso que ellos ya pagaron. Aunque usted no lo crea, señora Foronda, muchísimos peruanos estamos a favor de la reinserción de las personas a la sociedad una vez cumplida su pena. No tendría por qué no creerlo. Pero, porque hay mucha gente que no quiere, pues, pero también es que esa postura no va... No se condice, o digamos, mejor dicho, no se contradice con el hecho de que nos parezca que lo que usted ha hecho está mal. Y le explico por qué. ¿Esa persona tiene derecho a reinsertarse en la sociedad? Sí. ¿Tiene derecho a estar en un espacio representativo? Yo le pregunto lo siguiente, ¿cómo se siente una mujer, por ejemplo, una madre de familia, cuyo marido fue asesinado por ser policía por Sendero Luminoso, en pagarle su sueldo a una persona que usted mete al Congreso, cuando su pensión de repente es de 800 soles? ¿Cuánto ganaba esta persona? A ver, yo no he metido a nadie al Congreso, señorita. Yo propuse, y esa es la precisión que me gustaría. Señora Foronda, lo que pasa es que esa persona nunca hubiera entrado a trabajar, si usted no lo hubiera propuesto. No había ningún impedimento. La norma, le recuerdo, que salió 2 años y medio después, salió una norma que fue aprobada. No le estoy preguntando por el impedimento legal, señora Foronda, le estoy preguntando por el hecho moral. Esta norma no prohibía a ninguna persona, prohíbe a partir de la acción de esa norma que una persona que ha sido sentenciada o por delitos de terrorismo o por otro tipo de delitos puedan trabajar en entidades públicas. Entonces, desde el punto de vista ético y legal, que es la pregunta que usted me está diciendo. Congresista, desde el punto de vista... Yo creo en el tema de principios. En esa línea, congresista. Está reflejado en la Constitución. Dígame usted, y yo le pido por favor que lo precise, ¿cuál es el principio ético que yo he infringido? Se lo digo rapidito antes de que le haga la pregunta a Gonzalo. El principio que ha infringido es la falta de sensibilidad, es la falta de reconocimiento que personas fueron muy dañadas por el terrorismo en nuestro país, es el hecho de que usted considera que puede estar en un ente representativo del Perú una persona que quiso destruir el Estado, y eso no está inscrito en ningún código, señora. Eso está escrito en el corazón y en el cerebro de miles de peruanos. Pero esa es mi apreciación. El nuestro también, señorita, porque he sido una de las miles de víctimas de la violencia política. Entonces contrata a la señora en su casa. Una persona que fue acusada injustamente, congresista, y entonces por un delito que nunca cometí, por un tribunal sin rostro. Entonces, ¿cuál era la razón para contratar, más allá de que no estuviera prohibido, no, congresista? Si me permite, hace varios minutos que le quiero hacer la pregunta. Yo le pido, por favor, que me deje terminar la idea con mucho gusto. Bueno. Y a mí me hubiera encantado que esta entrevista, y se lo pido, por favor, el día de mañana yo voy a estar en Lima con mucho gusto, conversemos directamente. Y yo con mucho gusto le puedo contestar todas las preguntas que ustedes deseen, pero que solo una. Que terminar la idea. Solo una. ¿Por qué contrató a esta persona? ¿Qué valor agrega esa persona para usted? ¿O solamente quería hacer el punto de que quiere contratar a alguien que supuestamente se reinsertó a la sociedad? En primer lugar, una persona que estaba calificada desde mi punto de vista. ¿Para qué? Para poder hacer un trabajo como el que yo la ¿Cuál era? Contratación. Por el que yo la contraté. Para el que usted la contrató, acá decirlo. Muy bien. Con la que yo propuse la contratación, señorita. De tanto insistir, hacen ustedes que, y mucha gente, hace de que yo mentalmente tenga esta idea. Pero usted puede revisar el procedimiento del Congreso y se dará cuenta quién miente realmente, ¿no?
si las personas que decimos que proponemos una contratación o si de verdad los congresistas pueden contratar. Revisen el reglamento, de acuerdo. Revisen los procedimientos. Usted propuso, se contrató, ¿para qué? ¿Qué valor le agregaba? ¿Por qué los peruanos tenemos que pagar con nuestros impuestos que esa persona trabaje en el Congreso? Una persona que desempeñaba un rol de asistente administrativa. La asistente administrativa es como una secretaria. Tenía un trabajo absolutamente público, no ha puesto en riesgo para nada el Congreso, y yo le pedí al Congreso, y también les pido a cualquier ciudadano o ciudadana, ustedes mismos, si tienen algún indicio siquiera de que esto ha sido así, lo demuestren. Ya, entonces usted necesitaba No podemos llegar a un terruqueo, desde mi punto de vista, como lo dijo la señora Rocío Silva Santisteban, terruqueo histérico, que no lleva a una reflexión real. No confunda, señora Foronda, el terruqueo histérico es cuando se le acusa a personas que no han tenido ninguna relación con Sendero Luminoso. Señora Foronda, no confunda. Yo descarto cualquier tipo de relación ideológica, simpatía, inclusión y siquiera acercamiento de este pensamiento. Pero yo sí creo en la reinserción y creo en la resocialización de personas que, cumpliendo su pena, pueden y deben tener derechos. Es un tema que el Estado peruano todavía no ha resuelto. Y yo me voy a ir en el marco estrictamente de lo que las normas indican, y hasta ahora nadie, ni el propio Congreso, ha podido demostrar cuál es la falta ética que yo he cometido. El dolor, señora, yo también lo viví igual que ustedes. Más allá de la... Por lo tanto, no es un argumento objetivo para poder llevar adelante un... Y más allá de las normas, ¿no cree usted que si algo no le hace bien a la democracia en el Perú en este momento es desprestigiar más al Congreso, y un hecho como este, más allá de, repito, más allá de las normas, no contribuye pues a legitimar y a darle legitimidad al Congreso y por tanto a la democracia? Gracias. Yo lo que creo, y coincido con usted, es que en este Congreso está deslegitimado por las decisiones que se han venido tomando, porque no se están investigando actos de corrupción, porque no se están investigando congresistas que hasta ahora siguen blindados por la fuerza mayoritaria fujimorista, como el congresista que me acusa, Becerril, y otros que han estado vinculados a indicios de narcotráfico. Entonces, eso sí ha ayudado muchísimo, ¿no? Yo que creo que a la democracia... ¿Usted cree que lo que usted ha hecho la gente lo ve como algo bueno? Tener por delante temas como estos. Lo que pasa, señora Foronda, es que, sí, ya para ir terminando, la señora cumplía un cargo de secretaria. Si usted nos hubiera dicho que la contrató porque era experta, no sé, en física nuclear y no había nadie que lo hiciera mejor, tal vez su argumento tendría más sentido. Sería interesante que a veces los congresistas no miraran tanto el reglamento, porque eso que usted está esgrimiendo ahora es lo mismo que hacen sus enemigos políticos. El reglamento, ¿dónde queda el criterio? ¿Dónde queda el interés del ciudadano? ¿Dónde queda...? Usted como cualquier otro ciudadano, estamos obligados, nos guste o no, a cumplir lo que las normas indican. Señora, la Constitución, el Código Penal. Usted no está obligada a contratar exterroristas, señora Foronda. El respeto de los derechos humanos. Usted no está obligada a contratar exterroristas, señora Foronda, no voltee el argumento. No he contratado a ninguna terrorista y le pido por favor que sea más... Comprendido ese punto, señora Foronda, quisiera preguntarle, ¿por qué presentar esta acción de amparo ante la Corte de Santa y no en Lima, donde usted trabaja? Hemos visto hace poco un problema similar con el obispo de Piura, ¿no? ¿Por qué presentar este recurso ante la Corte de Santa? Por una razón muy sencilla, señor Fernando. Yo soy de acá, soy de Chimbote. Mi DNI jamás lo he cambiado. Pero usted trabaja en Lima, que yo sepa, ¿no? Sí, señor, pero tengo todo el derecho de poder presentar esta acción. Derechos. Teniendo un domicilio legal en la ciudad de Chimbote. O dígame usted, ¿dónde existe alguna norma que prohíbe que yo pueda presentar? Sobre normas veo que usted se maneja muy bien. A ver si le llamamos para vernos mañana cara a cara, señora Foronda. Tomaremos contacto con usted. Muchas gracias por su respuesta. Soy una mujer de derecho y respetuosa de los derechos. Gracias, señora Foronda. 9:47, hacemos una pausa y entramos a la recta final de Ampliación de Noticias. La economía del Perú crece año tras año, pero ese crecimiento no alcanza a todos los peruanos.
¿Cómo se preparan nuestros niños para el futuro? Los servicios digitales deben mejorar la productividad del país. Podemos lograr una economía con servicios y empresas sostenibles. En el 2018 discutimos temas importantes y avanzamos hacia el país que todos soñamos. Segundo Foro Integración al Bicentenario, organizado por RPP con el compromiso de Movistar. 3 sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. Nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Si tienes un negocio propio, es muy importante que te formalices. Las ventajas de la formalización son muchas. Entre ellas es que podrás empezar a generar un historial crediticio. Si no estás formalizado, no podrás tener acceso a préstamos que te generen un capital de trabajo. Y poco a poco, tu negocio no será ni escalable ni sostenible. Lo importante de esto es que siempre pensemos en formalizarnos. Esto tampoco es para que te asustes, porque vas a empezar a pagar impuestos y esos impuestos van a salir de los ingresos que tú tienes hoy día. Para esto tienes que asesorarte en el Ministerio de la Producción y en otras instituciones que van a formalizarte muy barato. El establecer una empresa, el poder crear una empresa muchas veces no te cuesta más de 500 soles. Infórmate y formalízate lo más pronto que puedas. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. Son las 9:52, tomamos contacto con el abogado especialista en Derecho Municipal, que además ha hecho experiencia en el terreno, siendo candidato fujimorista a la Municipalidad Metropolitana de Lima el año pasado. Hablo de Dítel Columbus. Buenos días, señor Columbus. ¿Cómo estás, Fernando? Para ti, para Patricia y para Gonzalo, tengan muy buenos días. Obviamente para la audiencia de RPP también. Muchas gracias. Queremos en primer lugar preguntarle, ¿cómo evalúa usted el desarrollo hasta este momento de la audiencia judicial en la que se ve el pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva para la exalcaldesa Susana Villarán? A ver, debemos empezar con un tema que quizás no sea políticamente correcto ni lo que mucha de la audiencia quiere escuchar, que es que Susana Villarán debería ser encarcelada preventivamente en los 36 meses, ¿no? Primero tenemos que empezar preguntando si es que la situación de Susana Villarán, judicial o procesalmente hablando, es
¿Aló? Sí, lo escuchamos, señor Columbus, con mucho interés. Genera mérito para la prisión preventiva, ¿no? Y la norma, la ley, el Código Procesal Penal, te dice que para que se dé esta situación, primero tiene que haber una gravedad del delito que se imputa, lo cual es viable, un peligro de fuga, ¿no? Lo cual desde la perspectiva procesal no se da según lo que debería haber en el expediente, porque la señora ha estado en las audiencias, ha tenido una conducta procesal correcta. Y el tema de obstaculización en la justicia es justamente, creo yo, lo que con la, entre comillas, confesión de la señora, confesión mediática más que otra cosa, del fin de semana pasado, se termina de diluir la posibilidad de una obstrucción de la justicia desde mi perspectiva. Entonces, esta situación lo que va a generar es de que el fiscal que tiene a cargo el caso de la señora Villarán tenga mayores elementos de convicción para que pueda formular acusación, que se le abra un proceso a la señora Villarán formalmente y que finalmente, si la justicia peruana determina que hay responsabilidad, como todos los indicios apuntan a ello, se le sentencie, y eso sí que, si tiene que probar condena, que la purgue con una sentencia. Pero desde mi perspectiva no configura la prisión preventiva en este caso para la señora Villarán, más allá de que las tribunas sean lo que estén pidiendo para la señora o como para cualquier otro político, pero tenemos que respetar lo que dice la ley desde mi perspectiva. Muchas gracias, Dieter Columbus, por esta opinión sobre la situación de la Susana Villarán. Son las 9:54, terminamos nuestro programa ahora, tenemos cita a las 7 de la noche para escuchar a Patricia del Río, que va a contestar a una pregunta muy importante. Patricia, ¿cuál es esa pregunta? ¿Quién tiene la razón? A las 7 en el canal 10 de RPP. Muy buenos días, quedan en la sintonía de RPP Gastón Acurio, el chef, con una nueva receta que proponernos.